Hola, bienvenidos a todos. Esto es Líderes que dejaron huella y aquí vamos a tener conversaciones de liderazgo real y humano. Soy Marcos Seguí y acompaño a líderes sensibles a tomar decisiones con más claridad. Y hoy tenemos aquí a una invitada muy especial que se llama María, os la presentaré ahora mismo. Y ella fue jefa mía cuando yo trabajaba en el sector de los eventos hace muchos años. Y para mí su forma de liderazgo fue, en un momento que también yo estaba abierto, ¿no? a ver cómo pensaba que era mucho más difícil todo esto. Pensaba que liderar era tarea de ser un poco más sargento de lo que a mí me gustaba. Y ella me enseñó que no, todo lo contrario. Se puede ser muy humano, muy cercano, muy humilde y además tener un liderazgo muy potente como me enseñó ella. Así que sin más preámbulos, bienvenida María. Te voy a poner aquí. A ver, te tenemos por aquí, María. Ahí estás. Bienvenida, María. Gracias, Marcos. ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de tenerte aquí como invitada de nuestro primer capítulo. Gracias por la invitación, sobre todo. Exacto, y gracias por sacarnos un hueco, que sé que siempre tienes la agenda súper ocupada, que también ya me dices que nunca haces entrevistas, o sea que doble gracias por eso. Y nada, y decirte que, bueno, es una conversación tranquila, amable y que creo que tu manera de ser, ¿no? ya inspira de por sí. Así que... No es que no haga entrevistas porque no quiera, sino porque al final no es que me genere inseguridad, pero el protagonismo no es algo que de alguna manera me llame mucho. El reconocimiento, por supuesto, a todos, pero me cuesta, ¿no? Hablarle a la cámara, sobre todo porque siempre he estado un poco detrás del telón. Entonces, Exacto, sí. por una buena causa y por un fin como este, desde luego, súper disponible para ti. Pues genial, mil gracias. Pues ella es directora de Experience en la agencia Signe, en Valencia, en el sector de los eventos. Y allá por el 2010, a ver si recupero la foto que la tengo por aquí para que la vea todo el mundo. Madre mía. Mira, esta foto que está, mira, o sea, yo creo que Mía. salgo perdiendo con estos pelos. No, yo también estoy ahí. Y pues mira, ese fue el día que yo recuerdo del evento creo que era el primer evento que hice contigo, creo que era para la Final Four de FIBA, Sí. del baloncesto femenino, ¿no? Y tenemos que hacer yo tenía que hacer de chofer y 40.000 cosas que suelen hacer los azafatos. Y ahí estabas tú, pues, con una calma tremenda. Me acuerdo que empezaron a pasar un montón de cosas súper complejas, o sea, que es que te estaban llegando tarde proveedores, no sé, pasaron un montón de cosas y tú una parsimonia súper tranquila, confiando en que todo iba a funcionar, ¿no? Entonces, bueno, cuéntanos un poco cómo lo haces, cuál es tu secreto, ¿no? de liderar de esta manera. Para mantener la calma, hablamos. Exacto. A ver, la calma es una falsa calma, lógicamente. O sea, al final, cuando te dedicas al mundo de los eventos y sobre todo al liderazgo, donde recae sobre ti pues muchísima responsabilidad, lo primero que tienes que tener en cuenta es que estás en un directo, ¿no? Es algo que las incidencias siempre forman parte de cualquier evento o de cualquier activación o cualquier presentación. Entonces, al final, el mantener la calma, tú eres el representante de lo que va a suceder ahí, ¿no? Y de ti depende que las cosas se desarrollen de forma excelente o con la expectativa que el cliente tiene. Entonces, al final, cuando hablo de falsa calma, quiero decir, al final lo que aprendes es a controlar los nervios, ¿no? Te has desarrollado en muchas situaciones diversas, te han sucedido muchas cosas. Y para mí, precisamente cuando surgen incidencias y urgencias o cosas que desajustan el plan, porque lo más importante para mí siempre es tener un plan, no hay que actuar desde el nerviosismo o desde la urgencia, ¿no? O sea, al final, salvo ocasiones puntuales, lo primero que hay que hacer es reservarse un espacio de pensamiento para trazar el plan. Evidentemente, cuando te enfrentas a un evento, siempre llevas el plan A, el plan B, el plan C, ¿no? ¿Qué pasa si esto falla? ¿Qué pasa si llueve? ¿Qué pasa si el presentador o el speaker no llega? O sea, dependiendo de cuál sea la característica del proyecto, pues tienes diferentes planes. Pero muchas veces los planes se acaban o simplemente tú no lo has contemplado porque era algo que estaba un poco fuera de
de cualquier ámbito. Entonces, yo creo que para lo más importante para mantener la calma, sobre todo, es cuando hay alguna preocupación que aparece, es reservar un espacio al pensamiento, ¿no? Para trazar ese plan a corto plazo que te permita cambiar de dirección. Entonces, al final también es entender, ¿no? Desde el punto de vista del liderazgo, que si tú no eres el que mantienes la calma y no eres el que tomas las decisiones, pues va a fracasar, o sea, porque no va a venir nadie a tomar decisiones por ti. Entonces, la calma es esa, ¿no? Si no muestras la calma tú, no la puede demostrar nadie. Y luego al final es un tema también de empatía, ¿no? y de conexiones. Al final, en un evento de determinada envergadura, tú eres la persona referente y la gente va a seguir tus pasos, por decirlo de alguna manera. Va a replicar tus actitudes. Si tú vas como un loco demostrando esos nervios o buscando soluciones de forma ajetreada, pues la gente va a imitar esas actuaciones. Exacto, sí, yo creo que eso es una clave súper importante, el ser ejemplo, ¿no? Siempre se dice en liderazgo, pues tú tienes que ser el ejemplo de lo que quieres transmitir en este caso. Correcto, al final eres el que más conocimiento tienes sobre toda la globalidad del proyecto, entonces tienes que ser ejemplo, eso es un poco el resumen. Y pivotando hacia este liderazgo, ¿tú eres consciente o eras consciente, ¿no? del impacto que a veces generas en personas, pues quizá estás liderando y no te das cuenta, ¿no? de que están, ¿no? tomando nota de cómo estás y cómo actúas y qué decisiones tomas? Pues mira, la verdad, llevo muchos años, ya no liderando, pero llevo muchos años en el sector y siempre con parte de responsabilidad. Lo cierto es que nunca he sido consciente del impacto que generas, pero también es importante resaltar que generas impacto positivo y negativo. O sea, al final, en los inicios, ¿no? Cuando empiezas a liderar, cometes errores, ¿no? Y te das cuenta a lo largo de los años, cuando te encuentras con personas como es nuestro caso, ¿no? Que nos hemos, nunca hemos llegado a perder el contacto, pero que nos hemos reencontrado en conversaciones o que encuentras a gente del sector, entonces te vas dando cuenta, ¿no? De esa huella que has podido ir dejando. Te vas dando cuenta también cuando encuentras profesionales con los que mantuviste el contacto de aquellos fallos que cometiste y que has ido de alguna manera puliendo y mejorando. Y sobre todo ya cuando alcanzas un grado de liderazgo ya un poco más importante, que ya entra en tu jornada laboral, por decirlo de alguna manera, el análisis, donde el análisis y la planificación y la mejora forma ya una gran parte de tu propio trabajo. Ya no es tanto ejecutar, ¿no? Sino es una parte más de planificar, donde la planificación y la comunicación toman las riendas. Ahí es cuando empiezas a reflexionar sobre lo que has hecho bien, lo que has hecho mal y cuáles son los pasos a seguir. Y en ese momento, que es ahora, de los últimos 5 años a esta parte, te diría, cuando empiezas a darte cuenta del impacto que has podido generar. Pero ya te digo, tanto en positivo como en negativo, porque seguramente haya hecho y haya tomado decisiones que no hayan sido las más beneficiosas en ese momento, pero forman parte del histórico y de lo que soy ahora. Entonces, bueno. Sí. No, pero es interesante también porque es justamente esa parte, ¿no? Cuando hay un buen liderazgo, es cercano, es humano, llegas a la persona y trasciendes no solo desde la parte profesional, sino pasas a la parte personal, ¿no? Y pues bueno, pues como en nuestro caso, ¿no? Que sigues con la amistad después de un montón de años. Exacto, sí. ¿Dónde aprendiste tú a liderar así? ¿Quién te inspiró? ¿Cómo? O sea, ¿se dio natural? ¿No lo pensaste? ¿Cómo fue? Pues no he tenido un mentor como tal o un espejo en el que poder mirarme o buscar una referencia. He tenido muchos. Cuando digo he tenido muchos es porque al final yo creo que eres lo que has vivido y eres las personas con las que has trabajado. Y por suerte para mí, porque me parece una suerte, el mundo de los eventos, acabas trabajando con muchísima gente de todo tipo de índole, con muchísimos sectores, en muchísimos campos, con muchísimos profesionales, tanto independientes, muchísimos compañeros. Es un sector también que tiene mucha rotación, porque al final trabajar en el mundo de los eventos es muy exigente y muy demandante y genera un alto nivel de estrés y de tensión. Entonces, bueno, hay gente que lo intenta, ¿no? Prueba el sector y luego se marcha y no son ni más ni menos válidos, simplemente es que no va con la personalidad, ¿no? Porque yo creo que para trabajar en esto, pues tienes que valer, igual que yo no valgo para otros sectores, pues hay muchísima rotación. Entonces, ¿de quién he aprendido yo? Pues he aprendido sobre todo
de mis clientes y sobre todo de mis compañeros, ¿no? De esas diferentes formas de hacer. Pero los clientes son los que te enseñan los diferentes enfoques que puede tener un evento y las diferentes necesidades que tienes que tener que acometer. Los proveedores, de alguna manera, también te enseñan cuáles son los niveles de calidad que tienes que ofrecer y, sobre todo, la gente con la que trabajas, los profesionales independientes. A mí me gusta muchísimo trabajar con freelance porque adquieres... bueno, yo actualmente trabajo tanto con empleados de la propia agencia como con freelance. Pero los freelance también son muy interesantes porque te aportan una visión y un valor de fuera, externo, muy válido, otras herramientas, otros métodos que tú muchas veces cuando estás liderando hacia abajo, de alguna manera, estás aplicando únicamente tu criterio. Y no es el único criterio que existe en el mundo. De hecho, cuando decía al principio que para mí tener un plan es lo más importante, tú trazas el plan en base a tu criterio y tu conocimiento, pero no hay una única manera de llegar a los sitios, ¿no? Hay diferentes caminos y todos pueden ser igual de válidos. Y ese aporte de valor a mí me lo dan otros profesionales que pueden ser como yo o pueden trabajar, pueden formar parte del cliente. Ese es mi mayor aprendizaje, mi mayor histórico. Es este. Curioso, sí. Es que, de hecho, parece que es la fuente como más normal de encontrar, ¿no? No son siempre las figuras estrella, ¿no? que podemos ver por la tele, los medios, sino que personas, bueno, como dices tú, freelance cercanos que se cruzan en tu vida y es de los que más aprendemos. Y si puedo añadir una cosa, he aprendido mucho de la gente valiente, de la gente que he tenido trabajando en un proyecto y se ha atrevido, y es gente además que yo creo que ha tenido una carrera profesional, luego hemos visto a posteriori muy válida, que se ha atrevido a no cuestionarte desde el respeto, ¿no? O sea, a ponerte delante y a decirte, mira, esto no me gusta, o sea, a sacarte a la reflexión, ¿no? Aquellas personas que realmente te dicen, esto yo creo que se puede hacer de otra manera, no me ha gustado cómo has gestionado esto, o creo que aquí hemos hecho un muy buen trabajo, ¿no? Quien te da su opinión y te da ese feedback, independientemente de dónde venga, es el que te lleva a la reflexión, el que no deja que las cosas hayan pasado porque sí y hayan pasado por alto, sino que te hace de alguna manera analizar esas... Bueno, es que a fecha de hoy es uno de los grandes aprendizajes que he hecho. Esos informes y esos debriefs internos son súper importantes y es lo que te nutre para seguir evolucionando. Me parece súper valioso. Además, es una cosa que muchos líderes, sobre todo las personas que son más sensibles, les cuesta mucho porque es de una manera confrontar, ¿no? Confrontar con pues, un cliente, un proveedor o lo que sea, en este caso un compañero también, y decir lo que piensas, ¿no? Sin que el otro se ofenda o sin que venga desde un lugar de enfado, ¿no? Aunque el proyecto no haya salido pues como yo deseaba, lo tengo que manifestar para las siguientes veces, ¿no? Siempre hay un gran líder pues siempre está pensando en la siguiente vez que lo tenga que hacer, ¿no? Para mejorar, ¿no? Entonces, totalmente. Además, yo siempre lo digo. Un buen líder, el mejor líder, se rodea de profesionales más inteligentes y más preparados y cualificados que él, porque al final aprendes de ellos y son los que tienen que mover un poco la estructura y el proyecto. Entonces, un líder que lo único que quiere hacer es liderar hacia abajo, pues bueno, pues puede hacer muchas cosas bien, pero si te rodeas de gente más competente que tú, ahí es donde está el éxito, creo, en muchos casos. Sobre todo a largo plazo, ¿no? Que es lo que estamos buscando también. Qué bueno. ¿Y alguna vez has dudado también de tus capacidades? ¿Has tenido momentos de, ostras, no valgo para esto, me está costando? ¿Te ha pasado? No he dudado de mis capacidades. Me he considerado siempre una persona bastante segura de mí misma, con bastante criterio, pero sí he dudado de dos cosas. He dudado muchas veces de mi conocimiento y he dudado también de mi capacidad de gestionar las cosas en el tiempo adecuado, por decirlo de alguna forma. Siempre me he visto capaz de hacerlo, y siempre me he atrevido a hacerlo. Pero cuando he dudado de si era capaz o no de algo, lo que he intentado ha sido buscar esos agujeros negros o esos aspectos donde estaba menos preparada para formarme y para poder completar ese área a lo mejor donde me sentía más insegura. Obviamente todo el mundo no todo el mundo sabe de todo, ¿no? Y de hecho por eso hablo de rodearte de profesionales mejor preparados, porque al final un líder, por muy líder que sea, no sabe de todo.
tiene que poner especialistas, ¿no?, a su alrededor. Entonces, muchas veces he dudado de mis conocimientos respecto a un tema en concreto y por eso me he rodeado de gente que sabe más que yo en ese tema e he intentado aprender de ellos. De mis capacidades en ese sentido, el conocimiento, he dudado. Y otras veces he dudado mucho de mis capacidades de ser capaz de ejecutar en el tiempo comprometido, ¿no? Porque al final hay urgencias, hay una serie de cosas que muchas veces descontrolas los tiempos y no eres capaz de llegar a todo. Entonces, bueno, ahí he iniciado también un proceso en el que a fecha de hoy yo creo que esto nunca acaba, ¿no? Este proceso de aprendizaje que es el del delegar, ¿no? Sí. El de ser capaz de delegar para poder ser capaz de acometer todas tus tareas en un tiempo determinado. Entonces, sí, he dudado de ser capaz de llegar a tiempo y he dudado de ser capaz de hacerlo todo lo bien que debería por un tema de conocimiento, pero lo he resuelto. Al final es pues el papel Sí, bueno, del justamente en el sector de los eventos es un punto, por lo menos a mí también me pasa, porque hay muchas cosas que no dependen de ti. Entonces, tú puedes controlar los tiempos de cosas que dependen de ti, pero cuando dependes de terceros que hagan X trabajo, ¿no? Pues cómo haber delegado bien, haber comunicado eso bien, pues es clave, ¿no? Sí, así es. Muy bien. Y vamos un poco a los límites, ¿no? Cuando estamos en un extremo, es decir, pues cuando hay presión por parte del cliente, en tu caso, o los proveedores no están dando la respuesta adecuada, o las personas con las que estás trabajando no llegan como habéis planificado. ¿Hay algo que utilices tú como estrategia de, bueno, como has dicho al principio, ¿no? Paramos y buscamos un espacio para pensar y tomar nuevas decisiones, ¿no? Pero ¿hay algo que te ayude a mantener esa calma, ¿no?, tan característica tuya, ¿no?, aunque haya mucha presión por distintas vías? Bueno, digamos, yo intento minimizar ese momento, o sea, intento que esas situaciones límites o esas situaciones donde tienes que tomar decisiones drásticas o las cosas están sobreviniendo sean las menos. O sea, más que responderte a qué hago en situaciones límite, te voy a contestar, voy a intentar también contestar a la pregunta de qué hago en situaciones límite, pero creo que hay una fase anterior, ¿no? Es cómo no llegar a esas situaciones límite, ¿no? Y la herramienta que de alguna manera yo puedo, así de forma rápida, que me venga a la cabeza que puedo utilizar es la comunicación. O sea, al final, a mí no me gustan las grandes sorpresas, en ningún caso, ni con mis compañeros, ni con el equipo, ni con los proveedores, ni con el cliente. Entonces, las situaciones límite no se suelen dar porque para mí es muy importante la comunicación con el cliente, una comunicación transparente, una comunicación recurrente, donde las alertas, porque al final el buen trabajo de un desarrollador de eventos, por decirlo de alguna forma, es anticiparse muchas veces, ¿no? Entonces, nosotros no somos nuevos en este sector, nosotros sabemos qué es lo que puede pasar si las cosas van por este camino y vemos venir, ¿no? Hay cosas que aparecen de repente, pero generalmente, nuestro valor es ese, ¿no? La especialización en el mundo de los eventos. Sí. Entonces, si tú eres claro y transparente y tú vas comunicando las cosas que vas viendo, no hay grandes red flags que llamamos nosotros, ¿no? O sea, las alertas se van comunicando y se van viendo venir. Entonces, los límites, ¿cuándo se pueden dar los límites? Pues cuando a lo mejor la relación con el cliente no está clara o cuando a lo mejor una de las partes no ha sido sincera, puedes encontrarte con una situación límite en la que tienes que defenderte a ti mismo, defender a un proveedor o defender al cliente, que puede ser o bien por un tema presupuestario, por un tema de respeto, por un tema... ¿Y el cómo afronto eso? Pues lo afronto desde la honestidad y desde la transparencia. O sea, yo siempre lo he dicho, yo hablo ahora en primera persona del plural porque pertenezco a una empresa, ¿vale? Pero al final es algo que lo llevo a todos los ámbitos míos profesionales. Yo o nosotros preferimos no trabajar con un cliente, no trabajar con un proveedor si la situación no es sana, no es saludable, no es healthy. Me salió un poquito a veces el inglés porque trabajamos mucho con internacionales. Entonces, preferimos romper una relación si la situación está siendo límite. No dejamos que lleguen los límites. Exacto. Es que la clave previa ahí, escucho la comunicación, ¿no? Y la también una de las cosas ninguna duda. Que es clave también es la previsión, ¿no?, de los posibles fallos, o me ha gustado que has dicho, la tendencia que sigue este camino pues nos va a llevar a un resultado que no queremos, pues hay que comunicarlo, ¿no? Es un poco como los aviones, ¿no? Creo que necesitan como una cadena de por lo menos 7 errores consecutivos como para que un avión tenga que aterrizar de emergencia o haya un fallo, ¿no?
Y una de las cosas, por añadir, así por ponerme en una situación práctica, ¿no? Donde que se da, a mí se me ha dado durante muchos años y lo he visto reflejado en muchos profesionales, incluso en mí misma, es un aprendizaje que también yo he hecho a lo largo de los años. Cuando tienes una noticia que dar que no te gusta dar y tienes al cliente delante y dilatas la noticia, esto suele suponer un problema y suele llevar a una situación límite, ¿no? O sea, al final hay que tener coraje. En todos los sentidos, ¿no? Hay que tener valor, porque al final si trabajas desde la honestidad y trabajas desde la transparencia y desde la buena voluntad, porque una cosa es que todos aquí trabajamos por un tema de rentabilidad, ¿no? Al final esto es una empresa y todo el mundo quiere tener pues, su negocio saneado, ¿no? O sea, todos trabajamos para ganar dinero al final, Sí. es el fin de cualquier empresa. Pero si tú eres capaz de ser sincero con el cliente, en los tiempos que corresponde y no ocultas nada y no dilatas una noticia que sabes que va a llegar y que le va a enfadar, o sea, no tengas miedo de contarle al cliente la verdad, aun sabiendo que las consecuencias puedan ser negativas, eso no te va a llevar a una situación límite. Al final va a generar una confianza con el cliente y eso en general se aplica a todo. Exacto, y eso normalmente se aprende o se ve después, ¿no? Porque primero te entra el miedo y la incomodidad, ¿no? Pero si ya lo has pasado por eso, ¿no? La experiencia te dice que no. Si incluso pasando el conflicto, luego se crea una mejor relación, una mejor comunicación con ese cliente en este caso, ¿no? Entonces, y el cliente lo agradece porque al principio se enfada porque le estás dando una noticia que incluso exacto. ha sido culpa tuya, ha sido culpa suya o de un externo, pero luego eres su persona de confianza, ¿no? Ahí se genera una red, un espacio seguro, que es lo que digo yo siempre, que al final la forma de que las cosas fluyan es generar ese espacio seguro donde se habla desde la confianza, se habla desde la honestidad, tanto con el cliente como con el equipo. Y ahí sabes Exacto. que cualquier cosa que vuelque y cualquier información que transmitas está dentro de esa red y eso funciona. Exacto. Y además lo extrapolo también aquí estamos hablando en este caso de cliente, ¿no? Cliente y proveedor, pero también es jefe empleado, ¿no? También es la comunicación que se necesita y exacto, que a veces, bueno, el empleado a veces tiene miedo de que el jefe se lo tome a mal porque es un fallo suyo o lo que sea, pero bueno, es el mismo aprendizaje, ¿no? Que confíen en que eso luego sale bien, sale mejor. Todo pasa por algo. En diferente escenario. Exacto. Sí, perfecto. Y pasando a la parte un poco más personal, ¿no? ¿Cómo haces para equilibrar pues, ese gran desarrollo, ¿no? Profesional que uno tiene y más en dedicación de horas en lo que es los eventos? ¿Y cómo lo compaginas con pues, la parte personal, ¿no? Como tienes una hija, estar con tu familia, pues, ¿cómo lo gestionas eso? Pues muy difícil. Lo gestiono muy difícil. Al final yo creo que es la experiencia que vas adquiriendo con el tiempo, evidentemente te hace ser un poco más eficiente, pero sobre todo vuelvo un poco también de nuevo al tema del análisis, ¿no? Al final, cuando estás en una posición de liderazgo, lo que tienes que hacer es un poco analizar cuáles son las cosas importantes, cuáles son las cosas urgentes, cuáles son las cosas que puedes delegar. Y estar muy bien planificado y muy bien organizado, de forma que no asumas tareas que pueda hacer otra persona por ti, ¿no? Otra persona del equipo, porque al final tú adquieres responsabilidades tanto con la empresa como con los empleados, ¿no? Porque al final pasas a formar cada vez un equipo más grande, y acabas adquiriendo más responsabilidades. Entonces, al final, yo creo que el tema de identificar desde la posición qué cosas puedes soltar para que otro recoja, que al final no deja de ser delegar, digamos que es lo que a mí me permite llegar a una conciliación, de alguna manera. Dentro de lo que al final se entiende el mundo de los eventos, que tienes que tener una disponibilidad bastante alta en general, pero para mí el foco está en formar al equipo, en tener gente en el equipo muy válido, gente que sepa exactamente lo que tiene que hacer, que se sienta totalmente confiado con su jefe, digamos, de alguna manera, y pueda trabajar con su propio criterio, ¿no? O sea, al final formar un equipo que esté muy bien adherido y que sepas que delegando esas cosas alguien lo va a hacer por ti. Porque al final es huir un poco del micromanaging, ¿no? O sea, al final es dejar de hacer para que hagan otros, pero con la confianza de que el otro lo va a hacer bien y con la seguridad de saber
que a lo mejor lo hace de una forma diferente a como tú lo harías, pero que el resultado puede ser el mismo o incluso mejor, ¿no? Esa relación de confianza entre el equipo y tú y el saber delegar, ¿no? Qué cosas, dónde pongo el foco, dónde pongo la prioridad y qué cosas puedo delegar y formar a las personas que tengo a mi alrededor para que se encarguen. Eso es lo que a mí me genera el balance y el equilibrio en mi vida, ¿no? El dejar de poner piedras sobre mi espalda que lo único que hacen es encapsularme. Y Exacto, bueno, que además es necesario ese espacio también, ¿no? Para estar fuera y desconectar. Y la línea no es muy clara muchas veces, ¿no? Se desdibuja, pero me gusta eso, el tener una clara comunicación con el equipo, confiar y lo que dices tú, delegar, aunque no sabes muy bien cómo va a salir, pero si hay una buena comunicación previa y un trabajo previo bueno. Una buena selección, que es muy difícil. Exacto, sí. Y ahí es donde te puedes dar ese permiso, ¿no? Bueno, puedo estar también fuera porque si no, si es por horas, podrías estar todos los días, fin de semana, constantemente y no desconectarías. Sí. Sí. Y un líder no necesita estar en todo, no necesita estar en toda la cadena, no tiene que estar en toda la vertical, sino al final no es líder, al final es ejecutor. Entonces Exacto. tienes que elegir las batallas. Exacto, muy bien. Te he escrito una carta, María, y te la quería leer ahora, si me das permiso. Estas cosas me dan más vergüenza todavía que hablar. Es como ya estamos cerrando, ¿no? Empezando a cerrar y creo que es una cosa bonita que quiero que también todos los invitados que pasen por aquí pues lo tengan. Y es una carta que he escrito pues un poco recordando ese momento, ¿no? Que hemos visto antes en la foto. Dice así: querida María, aunque hayan pasado más de 15 años, recuerdo con mucha claridad el impacto que tu liderazgo dejó marcado en mí durante aquel evento. Aparte del trato cercano y humilde con cualquier proveedor, cualquier cliente y cualquier compañero, me impresionó la gran capacidad de foco hacia la tarea y la calma en el caos que tenías y además la confianza profunda en que todo iba a salir bien. Desde entonces, cualquier evento que haya hecho yo, sesión de coaching o formación, soy capaz de decirme a mí mismo, adelante, todo saldrá bien. Así que, por todo ello, quería darte hoy las gracias. Gracias por la forma en que estuviste ahí conmigo. Gracias por cómo me trataste. Y gracias por haber dejado esa huella que dejaste, incluso sin saberlo, sin haberte dado cuenta. Qué maravilla, qué bonito. No sé si aplaudir un poco. Hay aplausos por ahí, creo que tengo aplausos. Oye, muy bien. Bien. ¿Cómo te hace, o sea, cuando escuchas esto, cómo te suena? Porque muchas veces es incómodo para personas que normalmente no tienen, ¿no?, mucho protagonismo, no les dan reconocimientos públicos. ¿Cómo es para ti en este caso? Bueno, pues al final te diría que es de las cosas más importantes que recoges de tu vida profesional, ¿no? Saber que tu esfuerzo y tu implicación y tus sacrificios sirven para, bueno, pues para dejar, aunque sean estos pequeños legados, ¿no? Estos pequeños impactos en las personas que, bueno, al final, yo como digo siempre, el mejor reconocimiento es el trabajo bien hecho y una gratitud por parte de alguien, ¿no? Alguien que te diga gracias porque tu paso por aquí ha servido para algo, ¿no? Pues muy honrada, Marcos, la verdad, porque, bueno, no se dice muy a menudo, es verdad. Yo tengo la suerte de pertenecer a una empresa donde el valor humano tiene muchísimo significado, con lo que, gracias a Dios, a fecha de hoy me siento muy reconocida y muy valorada, pero saber que hay gente que ha pasado por tu vida y que realmente tiene un recuerdo así sobre ti, pues es el mejor premio. Mejor que cualquier evento de éxito, la verdad. Exacto. Es como una buena invitación, ¿no?, para la gente Abrumada. Bueno, o sea, la invitación un poco a que también las personas que tienen líderes o que tienen compañeros, ¿no?, que son un ejemplo para ellos, pues que se lo digan, ¿no?, que los reconozcan, porque aunque, bueno, igual como en las situaciones conflictivas es incómodo al principio, pero también luego, después de decirlo, que lo decimos Pero Marcos, poco. es muy motivacional.
O sea, me refiero, Exacto. no solamente los líderes necesitan recibir un reconocimiento, es que cualquier trabajo en cualquier puesto, cualquier persona necesita oír críticas constructivas, pero lo que más necesita oír son las cosas que hace bien, porque es lo que les impulsa un poco hacia arriba y lo que reconoce el esfuerzo. Entonces, vamos, te agradezco Exacto. muchísimo porque me viene de locos Sí. oír. Exacto, nunca sabes en qué momento lo necesita también la otra persona y sí, estamos muy acostumbrados a ver el fallo, a ver lo que no y a criticar, pero muy poco acostumbrados a dar reconocimiento. Así que sí. Pues muchas gracias. Para ir cerrando, María, algo que quieras que las personas que nos están escuchando se lleven, algún mensaje. Pues bueno, así a bote pronto no se me ocurre ningún mensaje importante, pero sí que diría que al final yo llevo mi trabajo y mi profesión hasta el último término. O sea, para mí la búsqueda de la excelencia es muy importante. Al final, un poco mi objetivo con mis clientes siempre es mejorar su expectativa y crear experiencias que superen incluso aquello que pidieron y solicitaron cuando entraron por la puerta, pero que esa búsqueda de la excelencia no nos nuble la vista y no perdamos un poco esa humanidad de la que hablábamos, esa cercanía, porque uno no llega solo a ninguna parte, hay que cuidar mucho al equipo, mucho las formas y el trato a los proveedores, a los partners, a los empleados, a todo el mundo. Y respetar el tiempo de las personas, ¿no? Porque, por ejemplo, en el desarrollo de cualquier proyecto hay mucha gente que se emplea que a lo mejor pues no contratas, bien sea una persona en una entrevista, bien sea un proveedor, bien sea cualquier persona. Y yo creo que lo que te hace un gran profesional es ser un gran humano. Entonces, el mensaje sería ¿no? No nos dejemos llevar por la ambición o por la excelencia o por las necesidades que tiene el proyecto en un momento determinado, abandonando lo importante, ¿no? Que es esa cohesión, esa unión, esa empatía y ese cuidar del entorno, porque las cosas no funcionan si tu entorno está desordenado, o sea, que es la base para mí. Exacto. Fenomenal. Pues María, muchísimas gracias por haber estado aquí hoy, por darme ese espacio de tiempo y por regalarnos a todos estos bonitos mensajes. Espero que también siga sirviendo de inspiración más allá de lo que fuiste para mí. Y nada, un placer y hablamos muy pronto. Un placer para mí también. Gracias a vosotros.